cuando viene el Señor Jesús allá al pozo de Sicar, y está aquella mujer samaritana, y ella se sorprende de que Jesús le hable, y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me hablas a mí, que soy samaritana? En la parábola de Jesucristo sobre el buen samaritano, cuando Jesús le pregunta al estudioso de la ley: ¿cuál de ellos tres te parece que hizo bien a su prójimo? Él, en lugar de decir samaritano, dice: el que lo ayudó. Para un judío de aquel entonces, mencionar la palabra samaritano en sus labios era inmundo. Pues ¿sabes a dónde fue Felipe? Allá. Él fue precisamente a predicar el Evangelio a donde estaban los que en su tiempo eran despreciados por los judíos, los samaritanos. Él sintió esta necesidad. Sí, muchas veces cuando salimos de nuestra zona de confort, de aquel espacio en donde nos sentimos cómodos, y decimos: bueno, ¿por qué no te acercas a ese hombre a predicarle el Evangelio? Ay, no, es que se ve rete feo, quién sabe qué me vaya a hacer. No, pero es borrachito, ¿verdad? Bueno, no, pero no me da buena espina. Bueno, yo tampoco digo que andemos de osados y atrevidos y andemos metiéndonos en camisa de 11 varas, pero no pongas tu barrera. Dios muchas veces nos pone a las personas justo enfrente para que nosotros seamos capaces de suplir sus necesidades. Y así lo entendió Felipe. Dios lo llevó a Samaria y dijo: pues a Samaria voy. Y además, con esto se está cumpliendo el proyecto del Señor Jesús. ¿Se acuerdan que dijo en Hechos 1:8? Chicle motita el que me diga Hechos 1:8, pero bien, no, a ver, que levante su mano y que me lo repita. A ver, Yola. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso, gracias. Fíjate, ese fue un mandato que el Señor les dijo a sus discípulos: me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. ¿A dónde fue Felipe? Él sabe, no sé qué tan consciente fue al elegir eso, o el Señor al llevarlo ahí, pero él está cumpliendo con lo que el Señor había dicho: ir y predicar el Evangelio entre los samaritanos. Lo que hace Felipe ahí es predicar a Cristo. Simplemente dice: les predicaba a Cristo. El término predicar literalmente significa vocear, anunciar, gritar. Es decir, Felipe voceaba con voz en cuello la buena noticia de la salvación que hay en Cristo. Felipe predicaba el perdón y la salvación y la libertad que solamente hay en Jesucristo. ¿Y cuál era la reacción de la gente? Dice que ellos escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe. Son de esas veces en las que el Señor obra de los dos lados. Los gringos tienen la expresión de prender la vela por los dos lados. Muchas veces cuando nosotros nos acercamos a alguien para ayudarle, ¿sabes qué estaba pidiendo esa persona? A alguien que le ayudara. Y tú sientes ese deseo de ayudar, porque Dios une y maneja las circunstancias de tal manera que nuestras vidas puestas a disposición de Dios, Él las pueda usar para suplir precisamente esas necesidades. Pero no solamente eso, sino dice un poco más adelante del pasaje que la predicación de Felipe fue acompañada de muchas señales. Verso 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. La predicación de Felipe fue acompañada de señales. Dichas señales aseguraban y constataban el nombre de en quién se estaba predicando.
Estas señales marcan un nuevo orden en el reino de Dios. El ministerio de Felipe es una actualización del ministerio de Jesucristo, pues la actividad de Jesús tiene como característica distintiva la conexión entre la predicación y la manifestación a través de señales. Ahora, yo no estoy proponiendo que nosotros busquemos señales, ni que hagamos milagros. Bueno, el Señor los hace. Pero lo que sí estoy diciendo es que Dios va a hacer actos verdaderamente portentosos y muchas veces insospechados por nosotros mismos. Yo quiero dar así un breve testimonio. El día miércoles el hermano Memo me invitó a visitar a su concuño, a Rafa. Y cuando íbamos de camino, pues me iba platicando Memo sobre la situación de él. Tuvo un tumor en el cerebro, fue operado de urgencia. Y llegando al hospital me dice su esposa, él es muy raro, él es muy, ¿cómo me digo? Muy intenso, ¿no? Él es muy necio. Pues yo espero que se porte bien con usted, ¿no? Entró primero Memo y luego yo ya entré. Y hermanos, tuve una experiencia tan hermosa de llevar a los pies de Cristo a una persona. ¿Y saben qué dijo? A todo lo que yo decía, sí, pastor, sí, pastor. Dios lo abatió. Sí, probablemente yo no niego que haya sido un orgulloso y un altanero y un arrogante. Pero después de una operación de un tumor en el cerebro, ¿cómo lo dejó, Memo? Como sedita. Como sedita lo dejó. Él no me negó nada de lo que yo hice y hasta le pedí que él hiciera una oración aceptando a Cristo. Y él la hizo. Son esos milagros que Dios hace. Transformaciones que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado. Situaciones que Dios permite para que nosotros seamos testigos de su poder. ¿Cuándo? Cuando estamos dispuestos a satisfacer las necesidades de las personas. Felipe lo hizo. Él dijo, sí, está bien, yo te voy a seguir, Señor. Llévame a donde tú quieras, vamos a Samaria. Samaria está bien, Señor. Si está bien para ti, está bien para mí. Y empezó a predicar y empezó a ministrar al Señor. De igual manera que Felipe, necesitamos satisfacer las necesidades de la gente relacionándonos con ellos, aunque sean de los marginados por la sociedad. Prediquémosles el Evangelio transformador de Jesucristo, supliendo sus necesidades no solamente espirituales, sino también físicas, acompañándolos. Así ejercemos nuestro cuidado dentro y fuera de la iglesia. Ejercemos cuidado dentro de la iglesia cuando estamos dispuestos a satisfacer las necesidades de la gente, pero en segundo lugar, ejercemos cuidado dentro de la iglesia cuando sacamos de sus confusiones a la gente. Cuando sacamos de sus confusiones a la gente. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. No todo en Samaria le funcionó bien a Felipe. Gente como Simón el mago usaba el nombre de Dios en sus encantamientos y sortilegios, pero eran denunciados por la verdadera palabra predicada por Felipe. ¿Cuál es nuestra labor? Sacar de sus confusiones a la gente. Sacarlos de sus confusiones. Simón había impresionado a muchos de los habitantes de Samaria y ellos le tenían como un hombre poseedor del gran poder de Dios. Para la gente de Samaria, Simón era un enviado de Dios que se presentaba con las credenciales de las señales que hacía entre ellos. Y la gente estaba embobada